Buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús, mis amadas hermanas. Gracias, damos a Dios una vez más esta maravillosa mañana. Eh, Hoy, lunes 10 de noviembre de 2025. Gracias a Dios, pues hemos tenido la bendición de despertar, hermanos, y de poder prepararnos para poder transmitir esta clase, hermanos, con el tema que tenemos de la responsabilidad del cristiano, hermanos, de predicar el evangelio. Recordando, hermanos, que esta responsabilidad es de todo cristiano, hermanos, compartir el evangelio de Jesús. Y estamos considerando el tema, hermanos, lo que sí es predicar el evangelio. Pues gracias a Dios que tenemos también esta mañana fresca. Por ahorita no van a escuchar mucho el gallito porque creo que tiene frío. Amaneció fresco, hermanos, está lloviznando y está algo fresco, pero me ven un poquito aquí con una sudaderita que tengo porque hace un poquito fresco. Y pues gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que ya se bajó un poco el calor. Pues vamos a tener bien, hermanos, pues vamos a orar, vamos a cantar unas alabanzas. Y pues vamos a cantar esa alabanza, hermanos. El evangelio es paz. El evangelio es amor, el evangelio es paz. Amor, 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 amor. El evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El evangelio es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz, paz. Amor, 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 amor. El evangelio es amor. Ama a tu enemigo como a tu hermano. Amor, amor, amor. Paz, 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 paz. El evangelio es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz, paz, paz. Amén. Pues recordemos, hermanos, que este ministerio de pasión por las almas perdidas, hermanos, pues tiene el propósito de crear conciencia, hermanos, crear conciencia de la necesidad que tenemos cada cristiano, cada cristiana, de salir, hermanos, a las calles, de cumplir el mandamiento de ir y predicar el evangelio. Y pues aquí estamos teniendo algunas clases que nos pueden servir de capacitación, hermanos, para capacitarnos y tener una visión clara, hermanos, de cómo llevar a cabo este trabajo, esta labor que el Señor nos ha encomendado. Y por eso, pues ya vimos, hermanos, lo que no es predicar el evangelio, y ahorita estamos viendo lo que sí es predicar el evangelio, hermanos. Y pues ya vimos que predicar el evangelio es predicar quién es Jesús, vimos que predicar el evangelio es predicar lo que Jesús hizo, vimos que predicar el evangelio, hermanos, es predicar las razones de lo que Jesús hizo. Y hoy, hermanos, vamos a ver que predicar el evangelio es predicar qué es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros para recibir la salvación por el poder del evangelio, hermanos. Esa es nuestra clase de hoy, así que vamos a ponernos en manos de Dios, hermanos, a través de una oración para que empecemos con nuestra clase en esta mañana. Oremos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre Celestial, por la clase de esta mañana, Señor. Gracias por esta mañana fresca y maravillosa que nos das. Gracias, oh Dios, por este nuevo despertar, Señor. Gracias por todos tus hijos y todas tus hijas que a bien, Señor, has dado tu bendición de conservar la vida, Señor, para poder continuar
con nuestras labores, tanto materiales como espirituales, Señor. Gracias también te damos por la familia, Padre, que has cuidado, que has guardado a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, compañero, la compañera de Dionisia, Señor. Gracias, Padre Santo. También, oh Dios eterno, te agradecemos la bendición de tener tu palabra con nosotros, porque es a través de tu palabra, Padre, que nos orientamos y nos exhortamos unos a otros para el amor y las buenas obras, Señor, como es llevar tu palabra, llevar el Evangelio a otras criaturas. Permítanos que esta mañana, Padre Santo, tengamos a bien aprender de ti y que tú, Dios eterno, a través de tu Santo Espíritu, abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender la Santa Escritura con esa sencillez, Padre Santo, para que todos y cada uno de nosotros aprendamos, Dios eterno, de tu palabra, de cómo predicar tu Evangelio, Señor, y qué es predicar el Evangelio, Padre. Por eso te pedimos, Dios eterno, que nos uses como siervos, como portador de tu palabra, y también, Dios eterno, que bendigas a tu pueblo, oh Dios, que estará escuchando este estudio. Todo te lo pedimos humildemente, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, pues vamos a iniciar nuestra clase, hermanos. Pues recuerden, les saluda su hermano y servidor Orlando Córdoba, desde la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz. Pues vamos a ver, hermanos, nuestra clase de que predicar el Evangelio es predicar qué es lo que cada uno de nosotros debe de hacer para recibir la salvación, hermanos. Es decir, cada uno de nosotros debe predicar, hermanos, las condiciones de Dios para nuestra salvación. ¿Cuáles son esas condiciones, hermanos? Bueno, ya vimos que debemos de oír el Evangelio, debemos de creerlo, debemos de arrepentirnos, debemos de confesar y debemos de bautizarnos, hermanos. Eso es lo que debemos de predicar cuando salimos a predicar el Evangelio. Mata Mari Morita dice saludos y bendiciones, excelente inicio de semana para todos. Amén, hermana Mari. Excelente inicio de semana, hermana. Bendiciones para usted, la familia y para todos y todas mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Gracias, bienvenida, hermanos, al programa El Ministerio Pasión por las Almas Perdidas. Pues algo que debemos de ver, hermanos, cuando oímos la palabra de Dios es creerlo, hermanos. Creer. Debemos de creer. Algo que debemos de tener muy en cuenta o tomar muy en cuenta en este plan de salvación, hermanos, en esto que Dios quiere, es que el Evangelio, hermanos. Y la pregunta que debemos hacer no es ¿qué es lo que debemos de creer, hermanos? Bueno, decíamos que no podemos nosotros, amados hermanos, creer en alguien de quien no conocemos. Tampoco podemos creer en algo que no conocemos. Para poder creer en alguien o en algo, necesitamos primero que nada conocerlo. Necesitamos conocerlo. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio, debemos de predicar, hermanos, quién es Jesús. Y lo que Dios nos pide, hermanos, la condición que Dios nos pide para nuestra salvación, es que debemos de creer quién es Jesús. Allá en Mateo, hermanos, capítulo 16, versículos 16 y 17. Pedro, hermanos, hizo una confesión muy importante. Y digo que muy importante, hermanos, porque es una revelación divina, celestial. Una revelación que vino directamente de los cielos, hermanos. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice el versículo 16, hermanos, que respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión que hizo Pedro, hermanos, no es algo que Pedro sabía, hermanos. Aunque Pedro conocía a Jesús,
Pero Pedro todavía no sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero en el versículo 17, fíjense lo que dice. Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjense. Si preguntamos, ¿qué cosa revela el Padre del cielo? ¿Verdades o mentiras? Bueno, cuando he hecho esta pregunta, hermanos, cuando predico el Evangelio y le pregunto esto a la gente, hermanos, sin duda alguna, responde, hermanos, que el Padre Celestial revela puras verdades. ¿Sí? El Padre del cielo, hermanos, revela puras verdades. ¿Y cuál verdad le reveló a Pedro? A Pedro le reveló que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso respondió Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maestro Marco Chico dice: os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16, 16. Amén, hermano. Marquito, Dios te bendiga, hijo. Saludos por allá, por Austin. Bendiciones para toda nuestra familia en Cristo Jesús. Fíjense, hermanos. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que debemos de creer el Evangelio. Creer el Evangelio es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En Juan 1:1, hermanos. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Debemos de creer, hermanos, que Jesús en el principio era Dios. Pero ¿qué pasó con ese Verbo que era Dios? Dice Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Romanos capítulo 8, versículo 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús, hermanos, se hizo carne. Dios, nuestro Padre, hermanos, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice Romanos 8:3. Entonces, ¿qué debemos de creer, hermanos? Debemos de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Debemos de creer que Jesús era Dios, pero que ese verbo que era Dios se hizo carne. Dios, nuestro Padre, lo mandó en semejanza de carne de pecado. Una cosa también que debemos de creer muy importante, hermanos, es que Jesús es uno de esos tres divinos, hermanos. Acuérdense que Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de la deidad, hablamos de la divinidad formada por tres seres divinos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Jesús es uno de esos tres divinos, hermanos. Y eso lo encontramos aquí en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta lectura, hermanos, encontramos a los tres seres divinos en tres lugares diferentes haciendo tres cosas distintas. Primero encontramos a Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Está siendo bautizado. ¿En dónde? En el agua de aquí de la tierra. En segundo lugar, encontramos al Espíritu de Dios. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios? Está descendiendo del cielo hacia la tierra. En tercer lugar, encontramos la voz del Padre hablando allá en el cielo. Fíjense, el Padre está en el cielo hablando, el Hijo está en la tierra bautizándose, y el Espíritu Santo descendiendo del cielo hacia la tierra. Estos tres seres divinos, hermanos, es lo que conocemos nosotros como el Dios verdadero, como el gran yo soy. Esos tres seres divinos. Pero dense cuenta que Jesús es uno de ellos, hermanos. Jesús. La única diferencia de Jesús, hermanos, es que tomó forma humana, forma de carne, hermanos. Forma de hombre.
Hermana Pati Tolentino Hernández dice, buenos días, hermano, bendiciones. Amén, hermanita. Dios me la bendiga, hermana Pati. Bendiciones, hermanita. Bienvenida al programa Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, hermano. Fíjense, hermano. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, nos menciona, hermanos, porque hay un solo Dios. O sea, no hay tres dioses, un Dios que es Padre, otro Dios que es Hijo, otro Dios que es Espíritu Santo. No hay tres dioses, solamente hay uno. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dioses hay? Solamente uno. ¿Cuántos mediadores? Solamente uno. ¿Cómo se llama el mediador? Se llama Jesucristo, hombre. Jesucristo, humano. Jesucristo, carne, hermanos. Jesús, hermanos, no vino como Dios, sino que vino como hombre, como carne, como humano, hermanos. Sí. Y más adelante vamos a ver por qué, hermanos, cuál fue la razón. Pero fíjense, algo muy importante que debemos de considerar aquí es que lo que Dios nos pide, hermanos, para nuestra salvación, es que creamos el Evangelio. Lo que Dios te pide para que seas salvo es que creas el Evangelio. Por eso debemos de predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Debemos de predicar, hermanos, que Jesús es Dios y que como Dios se hizo carne. ¿Sí? Debemos de predicar, hermanos, que Jesús es uno de sus tres divinos y que como uno de sus tres divinos, Jesús vino a tomar forma de carne para ser nuestro mediador como hombre. Entonces debemos de creer, hermanos. Creer el Evangelio es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Creer el Evangelio es creer que Jesús como Dios se hizo carne. Debemos de creer que Jesús como uno de sus tres divinos, hermanos, ahora es nuestro mediador, hermanos. Eso es creer el Evangelio. Creer quién es Jesús. También, hermanos, debemos de creer lo que Jesús hizo por nosotros. Lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Cristo murió por nuestros pecados, hermanos. Es lo que dice versículo 3 y versículo 4 del capítulo 15 de 1 Corintios, hermanos. Vamos a buscar ahí 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, debemos de creer lo que Jesús hizo por nosotros, hermanos. Y ya vimos las razones, ¿verdad? En la clase anterior, hermanos, vimos las razones por qué debemos de creer en la muerte de Cristo, por qué debemos de creer en su sepultura y por qué debemos de creer en la resurrección. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si no creemos en el Evangelio? ¿Qué pasa si no creemos quién es Jesús? ¿Qué pasa si no creemos, hermanos, lo que Jesús hizo por nosotros? Dice Marcos 16, versículo 15 y 16, hermanos. Vamos a leer ese texto. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué va a pasar con él? O con ella, con el que no crea. Dice el texto, mas el que no creyere será condenado. Entonces es de suma importancia, hermanos. Cuando predicamos el Evangelio, predicar qué es lo que necesitamos hacer para ser salvos. Necesitamos creer, hermanos, el Evangelio. Porque si no creemos el Evangelio, vamos a ser condenados. Si el mundo, si las criaturas no creen el Evangelio, van a ser condenados, dice Jesús, hermanos. Otra condición importante, hermanos, que debemos hacer o debemos estar dispuestos, hermanos, a hacer para nuestra salvación, es que debemos de estar dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir, hermanos, nuestra forma de vida.
No podemos seguir viviendo, hermanos, en una condición en la que hemos estado viviendo siempre. Miren lo que dijo Jesús allá en Lucas 24, versículo 46 y 47, hermanos. Lucas capítulo 24, versículo 46 y versículo 47. Dice ahí nuestro texto, hermanos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Predicar el arrepentimiento, hermanos, significa predicar que no podemos seguir, hermanos, recibir la salvación del poder del Evangelio si seguimos viviendo en la forma en que hemos estado viviendo. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Tenemos que convertirnos, hermanos, de los ídolos al Dios verdadero, de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, de la injusticia a la justicia. Miren la lista, hermanos, que encontramos acá en 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. Vamos a leer. 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Nuestro hermano Marcos dice, Chico dice, la deidad o divinidad del único Dios. Amén, hermanos. Jesús es parte de esa deidad, Jesús es parte de esa divinidad, Jesús es parte del único Dios. Nuestra hermana Rosa María García Lara dice, buenos días, mi hermano Orlando, Dios me lo bendiga. Amén, amén, Rosa. Dios me la bendiga, hermana. Bienvenida a las clases de esta mañana, hermanas. Bienvenida, hermana. Dios me la bendiga. Dice nuestro texto, hermanos, 1 Corintios 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, hermanos. En su texto, versículo 9 dice que los injustos no pueden heredar el reino de Dios. Los injustos no pueden ir al cielo, hermanos. Y luego dice, no erréis, o sea, no se equivoquen, porque tampoco los fornicarios pueden ir al cielo, tampoco los idólatras, tampoco los adúlteros, tampoco los afeminados, tampoco los que se echan con varones, tampoco los ladrones, tampoco los avaros, los borrachos, los drogadictos, los groseros, hermanos, los mentirosos, los que maldicen, ni los estafadores no pueden ir al cielo. Entonces la pregunta es, ¿a dónde van? Pues el único lugar, hermanos, aparte del cielo, que es eterno, el único lugar, ¿verdad?, donde van los injustos y que no pueden ir al cielo, pues es el infierno, hermanos. ¿Sí? Es el infierno. Entonces, pero para ser salvo, hermanos, de ese camino al infierno, de esa condenación, hermanos, ¿será que tenemos que vivir así, seguir viviendo así o tenemos que cambiar? Si queremos la salvación del Evangelio. Esta pregunta siempre la hago a las personas, hermanos, cuando les predico el Evangelio y les leo este texto. Yo les pregunto, hermanos, a estas personas les pregunto si conocen personas que practiquen alguna de estas cosas. Y la mayoría de las personas, pues sí, hermanos, dicen, ¿verdad?, que pues conocen personas que practican cosas de estas. Ahora, si estas personas quisieran ser salvos, ¿qué tendrían que hacer? ¿Seguir viviendo así o cambiar? Y pues siempre me contestan, hermanos, que necesitan cambiar. Y es cierto, hermanos. Esa es la pregunta de las personas. Pero ahora la pregunta directa, hermanos. ¿Y usted se encuentra en esta lista? Cuando le pregunto estas cosas a las personas, hermanos, las personas, pues, la mayoría, hermanos, dicen que sí, están en esta lista. Bueno,
Si usted quiere la salvación por medio del Evangelio, ¿será que tiene que seguir viviendo así o tiene que cambiar? Y las personas contestan, hermanos, que tienen que cambiar. Y es cierto, tienen que cambiar. Porque los hermanos en Corinto cambiaron. Eso dice el versículo 11. Y esto eran algunos. O sea, eran. No, o sea, no dice esto. Y estos son ustedes. No, no. Esto eran, tiempo pasado, hermanos. El verbo ser, eran. Y esto eran algunos. Sin embargo, dice, ya han sido lavados. Ya han sido santificados, ya han sido justificados. Es decir, ya fueron salvados de esta vida que llevaban. Por eso Jesús dijo, hermanos, que es importante que cuando prediquemos el Evangelio, prediquemos en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la condición que Dios nos pone para nuestra salvación, hermanos, por medio del Evangelio, es que estemos dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir. Eso se llama arrepentimiento, hermanos. Eso significa que debemos arrepentirnos por la forma en que hemos estado viviendo. Eso significa, amados hermanos, que debemos de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Esto es lo que Isaías nos dice en su capítulo 1, versículos 16 al 18. Miren lo que dice ahí, hermanos. Isaías 5, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Luego dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca la pieza. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si no cambiamos? ¿Qué pasa si no nos arrepentimos, hermanos? Bueno, Jesús dijo algo muy importante allá en Lucas capítulo 13, versículo 3 al 5. Fíjense lo que dice ahí la Santa Escritura. Lucas capítulo 13, versículo 3 al 5. Jesús dijo, os digo, no. Si no se arrepienten, si no cambian su manera de vivir, todos perecerán igualmente. Es decir, todos se van a perder de la misma manera. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan ustedes que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Dice Jesús, ¿os digo? No. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Aquí hay una pregunta muy importante, hermanos, que cuando les predico el Evangelio a las personas, le hago este comentario, hermanos. De la pregunta que encontramos en el versículo 4. ¿Piensan que eran más culpables? ¿Creen ustedes que hay gente más culpable unos de otros? Hay gente que piensa que sí. No, pues sí, unos tienen bastante pecado, otros tienen un poquito. Bueno, eso piensa la gente. Pero Jesús, ¿qué piensa? Jesús dice que no. Os digo, no. Es decir, no hay gente más culpables unos que otros, hermanos. No lo hay. La única diferencia que hay, hermanos, es de aquellos que se arrepienten y de aquellos que no se arrepienten. De aquellos que realmente cambian su manera de vivir y de aquellos que siguen viviendo de la misma manera, hermanos, que no cambian. Miren, aquí dice Apocalipsis 21:8, hermanos. Fíjense. Dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, ¿qué diferencia hay entre un cobarde y un incrédulo? No hay ninguna diferencia. Ambos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre un cobarde
un incrédulo y un abominable. No hay ninguna diferencia. Todos perecerán y tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, hermanos, que es el infierno. ¿Qué diferencia hay entre un cobarde, un incrédulo, un abominable y un homicida? No hay ninguna diferencia. Todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué diferencia, amados hermanos, hay entre un cobarde, un incrédulo, un abominable, un homicida y un fornicario? No hay ninguna diferencia. Todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué diferencia hay entre un cobarde, un incrédulo, un abominable, un homicida, un fornicario y un hechicero? No hay ninguna. Todos van a tener su parte en el infierno, hermano. ¿Qué diferencia hay, hermanos, entre un cobarde, un incrédulo, un abominable, un homicida, un fornicario, un hechicero, un idólatra, hermanos, y un mentiroso? ¿Qué diferencia hay, hermanos? No hay ninguna diferencia, hermanos. Sí, pero yo nomás dije una mentirita, pero fue una mentirita buena, una mentirita piadosa. Pues tu mentirita piadosa te va a llevar al lago de fuego a menos que cambies tus mentiras piadosas, a menos que cambies tu cobardía, a menos que cambies tu incredulidad, a menos que cambies tu homicidio. Bueno, aquí cuando se habla de homicidio, hermanos, no pensemos solamente en agarrar una pistola y matar a alguien, ¿no? O, 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 este, o que atropellamos a una persona, ¿no? Y matamos a alguien porque lo atropellamos. Hermanos, acuérdense que con el hecho solamente de aborrecer a nuestros hermanos, de aborrecer a alguien, ya somos contados como un homicida, dice la primera carta de Juan. Pero bueno, el asunto es de que no hay diferencia, hermanos. La única diferencia que hay, hermanos, para ser salvo por el poder del Evangelio es cambiar. Es decir, es arrepentirnos, hermanos. Ahora, ¿qué pasa si no cambiamos? ¿Qué pasa si no nos arrepentimos de ser cobarde, de ser incrédulo, de ser abominable, de ser homicida, de ser fornicario, de ser hechicero, de ser idólatra y de ser mentiroso, hermanos? ¿Qué pasa si no cambiamos? Bueno, Jesús dijo, hermanos, en Lucas 13, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Es por eso, hermanos, que cuando predicamos el Evangelio debemos de predicar esta condición de cambiar, de arrepentirnos, hermanos. Otra condición, hermanos, que también debemos de predicar, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, es el hecho de confesar a Jesús, hermanos, como Señor. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando Pedro, hermanos, y los 11 predicaron el día de Pentecostés, ellos dijeron: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense. Cuando predicamos el Evangelio, hermanos, predicamos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es algo que debemos de creer y debemos de confesar, hermanos, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo. La palabra Señor significa amo, significa dueño. Entonces, confesar a Jesús como Señor, hermanos, no solamente tiene que ver, hermanos, con decirlo, sino con someter nuestra vida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. El eunuco etíope, hermanos, confesó cuando le predicaron el Evangelio, allá en Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Dice ahí nuestra historia, Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús.
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? El predicador, hermanos, Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, hermanos, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si no confesamos que a Jesús como Señor, a Jesús como el Cristo, hermanos? Bueno, Jesús dijo en Mateo 10, versículos 32 y 33, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 32 y versículo 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que es importante, hermanos, cumplir con esta condición que Jesús nos pone para poder recibir, hermanos, la salvación a través del poder del Evangelio. Si no confesamos, hermanos, Jesús nos negará en los cielos delante de su Padre. Otra condición importante, hermanos, que debemos de predicar, hermanos, es que debemos de estar dispuestos, hermanos, a obedecer el Evangelio por medio del bautismo. Sí, hermanos. Acuérdense que Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo. Porque ¿qué tiene que ver el bautismo con el Evangelio, hermanos? Bueno, el bautismo es la forma de doctrina, hermanos, para obedecer el Evangelio. Sí, hermanos. Dice Romanos capítulo 6, versículos 3 al 7, hermanos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Fíjense, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, por medio del bautismo morimos con Cristo. Por medio del bautismo somos sepultados juntamente con Cristo. Por medio del bautismo resucitamos para iniciar una vida nueva. Por medio del bautismo somos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Por medio del bautismo crucificamos el viejo hombre. Por medio del bautismo destruimos el cuerpo del pecado. Por medio del bautismo morimos al pecado. Por medio del bautismo somos justificados del pecado. Fíjense, hermanos. Cuando prediquemos el Evangelio, hermanos, debemos de predicar, hermanos, que necesitamos estar dispuestos, hermanos, a creer el Evangelio, que debemos de estar dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir, es decir, a arrepentirnos, que debemos estar dispuestos a confesar a Jesús como Señor, es decir, a someter nuestra vida a la dirección y señorío de Cristo. Que debemos estar dispuestos, hermanos, a obedecer el Evangelio, hermanos, bautizándonos. Si yo creo que Jesús murió por mí, yo debo de morir con Cristo en el bautismo. Si yo creo que Jesús fue sepultado, yo debo de obedecer el Evangelio siendo sepultado con Cristo. Si yo creo que Jesús resucitó,
yo debo de obedecer el Evangelio resucitando con Cristo por medio del bautismo. Por eso es, hermanos, que en los ejemplos de los que predicaron el Evangelio, hermanos, nos damos cuenta que, al menos en el día de Pentecostés, el día de Pentecostés predicaron el Evangelio. El día de Pentecostés, hermanos, oyeron el Evangelio. El día de Pentecostés predicaron el Evangelio, ¿eh? Y la gente escuchó el Evangelio. Escuchó el Evangelio. Por eso Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Es decir, oyeron esto, oyeron el Evangelio. Lo creyeron, hermanos, por eso se compungieron de corazón. Se arrepintieron, ¿no? Porque le mandó Pedro diciendo arrepentidos y se bautizaron. Pero en el versículo 36, hermanos, dice que Pedro les dijo, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, ellos reconocieron que Jesús era Señor y Cristo. Y lo más seguro es, hermanos, que al bautizarse, ellos confesaron que Jesús era el Señor y Cristo, hermanos, y por eso se bautizaron. Fíjense, el mismo día, hermanos, de Pentecostés, Hechos 2:41 dice claramente, hermanos, que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál día? El día de Pentecostés. El mismo día, hermanos, de Pentecostés oyeron el Evangelio. El mismo día de Pentecostés creyeron el Evangelio. El mismo día de Pentecostés, hermanos, se arrepintieron. El mismo día de Pentecostés confesaron. Y el mismo día de Pentecostés se bautizaron. Démonos cuenta, hermanos, que no hicieron lo que muchos de nosotros hoy día hacemos. ¿Qué hacemos hoy día muchos de nosotros, hermanos? Muchos hoy, hermanos, de nosotros usamos un día para enseñarle a la gente, hermanos, que debe de oír el Evangelio. Usamos otro día para enseñarle que debe de creer el Evangelio. Usamos otro día para enseñarle que debe de arrepentirse. Usamos otro día para enseñarle que debe de confesar. Y usamos otro día para que la gente, hermanos, aprenda que debe de cambiar, que debe de arrepentirse. Estamos hablando de 5 días. Pero no son días consecutivos, hermanos. Es un día por semana. Fíjense. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Estamos hablando de más de un mes para enseñarle el Evangelio a una persona, hermanos. Fíjense. Eso no es predicar el Evangelio, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, a lo que dice las Santas Escrituras, eso no es predicar el Evangelio. ¿Quién nos enseñó eso, hermanos? De que tenemos que usar más de un mes para enseñar el Evangelio a una persona, para aplicar el Evangelio a una persona. Eso no puede estar sucediendo, no debe de estar sucediendo. Lamentablemente sucede. Y digo que sucede, hermanos, porque yo lo hice. Yo hice eso, hermanos. Pero escudriñando las Escrituras nos damos cuenta, hermanos, que esa no es la forma de predicar el Evangelio. Y si realmente, hermanos, queremos volver a las Escrituras, pues hay que tomar el ejemplo de las Santas Escrituras, hermanos. Tenemos la responsabilidad como cristianos de predicar el Evangelio. Pero debemos de predicarlo, hermanos, conforme a las Santas Escrituras. Debemos de predicarlo tomando el ejemplo, hermanos, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, todos aquellos cristianos y cristianas que reconocemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, debemos asegurarnos, hermanos, de que debemos hacerlo como dice las Santas Escrituras. Recordemos las 3 normas que encontramos en las Santas Escrituras. 1 Corintios 4:6 dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito. 1 Corintios 6. 1 Pedro 4:11 dice que si alguno habla, debe de hablar conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que entonces sea Dios glorificado. Apocalipsis, hermanos, capítulo 22 menciona, 19 y 20, hermanos, menciona que no debemos de añadirle ni debemos de quitarle, hermanos, al libro, a la profecía. Pero lamentablemente muchos de nosotros, hermanos, para predicar el evangelio le hemos estado añadiendo más días. Porque muchos creemos que no podemos, hermanos, predicarle todo el plan de salvación en un solo día. ¿Sí? Pero los hermanos lo hacían. En la Santa Escritura lo hacían los hermanos. ¿Sí? Entonces, si ellos lo hacían, la pregunta es ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Por eso, fíjense, hermanos, lo que encontramos que para predicar el evangelio, hermanos, para predicar el evangelio, debemos de proponernos solamente a anunciar a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leer, por favor. 1 Corintios 2, versículo 1 al 5. Dice ahí nuestro texto. Hermano Rubio Chávez dice, buenos días, mi hermanito Orlando, Dios le bendiga. Saludos desde Vicente Guerrero Durango. Compartido. Amén. Dios te bendiga, hermano Rubio. Un abrazote ahí para todos mis hermanos por allá en Vicente Guerrero Durango y para todo el estado de Durango, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense, hermanos. Si nosotros, hermanos, nos proponemos solamente anunciar a Jesucristo y a este crucificado, es decir, si nos proponemos a predicar quién es Jesús y qué hizo por nosotros, hermanos, así vamos a evitar, hermanos, la excelencia de palabras y de sabiduría. Así vamos a evitar palabras persuasivas de humana sabiduría. Así vamos a evitar, hermanos, que la fe de los oyentes esté fundada en la sabiduría de los hombres. Así vamos a asegurar que la fe de los oyentes esté fundada en el poder de Dios. Esa es la razón, amados hermanos, por la cual no podemos bautizar a nadie sin evangelio. Sí. Dice Colosenses 2:12, Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sí. Cuando la gente cree en el evangelio, la gente oye el evangelio el mismo día, cree el evangelio el mismo día, se arrepiente el mismo día, confiesa el mismo día y se bautiza el mismo día. ¿Por qué, hermanos? Porque es cuando tiene en acción de por medio la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos, es decir, en el poder del evangelio. Por eso Pablo escribió, hermanos, a los Corintios en 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, un estudio, ese único estudio, hermanos, es el evangelio. Ese único estudio lo lleva a creer, hermanos, en el evangelio.
hablando de una fe. Y esa fe lo lleva a obedecer el Evangelio, hablando de un bautismo. Es un estudio, una fe, hermanos, un bautismo. Y no podemos cambiar, hermanos. No debemos, más bien la frase es, no debemos de cambiar, hermanos, el sistema que Dios tiene o el plan que Dios tiene en su santa palabra, hermanos. Tenemos que someternos, hermanos, a cumplir esta responsabilidad de predicar el Evangelio, todo cristiano, toda cristiana, pero de acuerdo, hermanos, a lo que encontramos en las Santas Escrituras, hermanos. ¿Dónde encontramos, amados hermanos, a alguien que se bautizó porque le dieron 2 o 3 o 4 o 5 estudios bíblicos, hermanos? No encontramos ningún ejemplo. Ya que nosotros hermanos, confrontamos a las personas que creen que aceptan a Cristo en su corazón a través de la oración, hermanos. Sí. Y nosotros le preguntamos a las personas, ¿dónde me puede usted mostrar un ejemplo donde alguien fue salvo recibiendo a Cristo en el corazón a través de una oración? Y pues la gente dice, no, pues no hay ejemplo. Exactamente, no hay ejemplo. No hay ejemplo para que la gente reciba a Cristo en el corazón a través de una oración, la oración de pecador, ¿verdad? Pero también es lo mismo, hermanos, lo mismo para nosotros. ¿Dónde hay un ejemplo donde las personas fueron salvas, hermanos, bautizándose, recibiendo 3, 4, 5 o 6 estudios bíblicos, hermanos? No hay ningún ejemplo, hermanos, tampoco hay ningún ejemplo. Por eso es la razón, hermanos, que debemos de crear conciencia de lo que dice las Santas Escrituras para que hagamos, hermanos, lo que Dios nos pide. ¿Qué nos pide Dios? No pensar más de lo que está escrito, según 1 Corintios 4, versículo 6. Nos pide que si vamos a hablar, si vamos a ministrar, que sea conforme a la palabra de Dios. Eso nos dice 1 Pedro 4, 11. Y pues también, hermanos, nos advierte Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, de no añadirle ni quitarle, hermanos. Así que si usted, hermano, si usted, hermana, quiere cumplir su responsabilidad de predicar el Evangelio, asegúrese de hacerlo conforme a lo que tenemos, hermanos, en las Santas Escrituras. Por eso hemos visto, hermanos, lo que no es predicar el Evangelio. Y hoy, hermanos, concluimos lo que sí es predicar el Evangelio, hermanos. Predicar el Evangelio es predicar quién es Jesús. Predicar el Evangelio, hermanos, es predicar qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Predicar el Evangelio es predicar las condiciones que Jesús nos pone, hermanos, para poder recibir la salvación a través del poder del Evangelio. Pues Dios los bendiga, hermanos. Gracias por haberse conectado en este programa del ministerio, hermanos, Pasión por las Almas Perdidas. Y esperamos en Dios, hermanos, de que esa pasión esté en usted, hermanos. Sí. Alguien se apasionó del alma de usted y por eso le compartieron el Evangelio. Esperamos también, hermanos, que usted haga conciencia y esa conciencia le dé esa pasión por las almas perdidas a que necesitan el Evangelio, necesitan la salvación, hermanos. Y esperamos que estos estudios pues sean de mucho beneficio para su ministerio, hermano, para su ministerio, hermana, de llevar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar, hermanos, para terminar con esta clase, hermanos. Oremos. Te damos gracias, bendito Dios y Padre Celestial, por esta clase que hemos tenido, Padre Santo, en la cual hemos aprendido, Señor, lo que no es predicar el Evangelio y lo que sí es predicar el Evangelio, Padre. Confiamos, oh Dios, de que esta clase sea de bendición y de mucha ayuda para el ministerio de tus hijos y de tus hijas de llevar el Evangelio a toda criatura, Padre, y cumplir así, oh Dios eterno, la gran comisión, el mandamiento, Padre, que tenemos de compartir el mensaje de salvación, Padre Santo. Gracias por tus hijos, tus hijas que se han conectado esta mañana y oramos, oh Dios eterno, también por aquellos que no pudieron hacerlo, pero que tendrán, oh Dios, a bien el poder ver este estudio más adelante, Señor, a través de
estos videos, Señor. Te pedimos también, Padre, por el canal que tenemos de Creyéndole a la Biblia, para que también, Padre Santo, a través de este canal, muchos de tus hijos y de tus hijas puedan repetir, oh Dios, las veces que ellos necesiten, el poder escuchar estos videos, estos estudios, para poderse preparar, Señor Santo, y servirte de la mejor manera en el ministerio de la predicación del Evangelio. Gracias, Señor. Oramos, Padre Santo, por todos tus hijos, por todas tus hijas, que se esmeran, Señor, por alcanzar esas almas perdidas y darles ese llamamiento a través del mensaje del Evangelio. Estas cosas las suplicamos y las agradecemos todo ante tu presencia, oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por haberse conectado. Un abrazo para todos, hermano Rubio, hermana Mari Morita. Dios los bendiga, hermana. Dice nuestra hermana Mari Morita, muchas gracias por compartir, hermano. Que tenga un excelente día. Igualmente, hermano. Feliz inicio de semana. Hermana Rosa María, Dios la bendiga. Hermano Marco Chico, hermana Patti. Dios les bendiga a todos y todas. Un abrazo para todos y no dejen de compartir, hermanos, este ministerio, hermanos, de pasión por las almas perdidas. Un abrazo para todos. Dios los guarde.